Bueno, vamos a hablar de un tema que evidentemente nos apasiona, un tema en el que les puedo compartir que usualmente genera morbo cuando hablamos y sobre todo cuando tenemos tantas referencias como las que se han dado en los últimos días en torno a la seguridad de la información. Y bueno, justo a partir de ello hemos preparado esta charla que hemos titulado Seguridad de la Información como un habilitador de servicios ciudadanos. Y creo que el título de entrada ha sido muy afortunado porque a lo largo de esta mañana yo he tenido oportunidad de escuchar gran parte de las sesiones y el término habilitamiento, el hacer referencia a cómo las tecnologías de información pueden ser habilitadoras de nuevos servicios de cara a la ciudadanía y que nos permitan de esta manera soportar la agenda institucional, ha sido, desde mi perspectiva, un común denominador en todas las charlas. ¿Okay? Y definitivamente seguridad de la información, que tradicionalmente la hemos percibido como un tema reactivo, como algo que incluso algunos denominan un mal necesario, tiene todas las condiciones. Es más, debemos de considerarla de manera proactiva y tenemos que verla como un factor de habilitamiento, lejos de verlo como un mal necesario y como algún otro de los términos que desafortunadamente se han venido utilizando a lo largo de la historia. Debo compartirles, antes de arrancar mi charla, que me costó mucho trabajo preparar esta presentación, sobre todo porque yo en lo personal, con todo y que, la empresa y la agenda que yo posiciono es la de promover la seguridad, siempre he sido enemigo, se los debo compartir, de cuando hablamos de seguridad o cuando tratamos de generar conciencia de la importancia que el tema tiene para las organizaciones, enlistar la gran cantidad de ejemplos que existen de cómo la seguridad nos compromete. Sin embargo, debo decirles que en esta ocasión me voy a contradecir un poco, sobre todo respecto a lo que hace, no sé, un par de años han sido mis charlas. ¿Y por qué me voy a contradecir un poco? Bueno, debo decirles que porque como hace algunos 8 o 9 años, verdaderamente lo que estamos viviendo es un escenario de caos. Y no puedo dejar de sentirme un poquito extraño al reconocerlo. Y déjenme decirles rápidamente con este paréntesis por qué me cuesta tanto trabajo. Y me cuesta mucho trabajo porque por muchos años en la industria nos ocupamos en hablar de toda esa gran cantidad de instancias de código malicioso, de hackeo y de cosas malas que ocurren en el Internet y en el uso de las tecnologías, que llegó un punto en el que nos ocurrió algo similar a lo que hoy sentimos como seres humanos y como mexicanos, desafortunadamente, cuando abrimos el periódico y vemos que encontraron a 2 personas muertas en determinada colonia. ¿A qué me refiero? Sí, desafortunadamente el comportamiento humano es sui generis y llega un punto en el que nos acostumbramos tanto a ese tipo de referencias que terminamos viéndolas como normales. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Bueno, si yo no soy de los malos, si esto no ocurrió en mi colonia, si eso no le pasó a ningún conocido, eso no me va a pasar a mí. ¿Ok? Eso que ustedes lo meditarán de manera personal, nos ocurre cuando vemos las cosas que hoy desafortunadamente se viven en el ámbito físico en cuanto a seguridad en México. Se empezó a dar también de manera muy recurrente en el ámbito de la seguridad. Nos acostumbramos a hackear a una tal persona, tal empresa no ha podido operar por 4 horas a partir justamente de que se les metió un virus. El spam es un problema mayúsculo, ten cuidado con estos correos. Entonces llegó un momento en el que nos acostumbramos como personas responsables de tecnología o como incluso usuarios de la tecnología a ese tipo de malas noticias, de tal forma que ya nada nos asombraba, ya nada nos espantaba y como consecuencia dejábamos de hacer lo que genuinamente teníamos que hacer para poder salvaguardar lo más importante que tenemos hoy día de cara a la organización, que es nuestra información. Sin embargo,
como les decía, el escenario que estamos viviendo en la actualidad es un escenario desafortunado y por eso no puedo dejar de hacer énfasis en esta reflexión que les acabo de compartir y reconocer, a pesar de que yo siempre he sido un detractor de las historias de terror, que evidentemente, bueno, y estamos viviendo un escenario de caos, una ciberguerra. Ok, vamos a hablar un poquito más al respecto. Otro tema importante, de hecho, con el que originalmente me hubiera gustado arrancar este listado de mensajes clave para ustedes, es que no debemos de focalizarnos meramente en la gran cantidad de amenazas informáticas que existen. Tenemos que focalizarnos sobre todo en las tecnologías de información que administramos, que planeamos, que analizamos y que genuinamente soportan los objetivos institucionales, que pueden ser la generación de electricidad, que pueden ser la extracción de petróleo, que pueden ser a lo mejor la recaudación de impuestos, la seguridad pública, cualquiera que sea su agenda como servidores públicos. ¿Okay? Tenemos que entender cuál es la naturaleza de estas tecnologías de información y cómo la seguridad debe ser un elemento primordial o un elemento concebido de inicio y no de manera posterior para poder llevar a cabo un esfuerzo adecuado en nuestra agenda. ¿Okay? Otro tema importante que tengo que resaltar en este listado de mensajes clave es que debemos dejar de ver la seguridad, sobre todo ya pensando en algunas contramedidas o en algunas soluciones, como algo que podemos resolver con soluciones mágicas, con pastillas, que nos ayudan a resolver el dolor que tenemos en este momento, pero que no nos ayudan a atender el problema de fondo que quizá tenemos. Es más, yo les diría que si ya nos dimos cuenta que tenemos un problema de esta naturaleza, seguramente ya es demasiado tarde, ¿okay? Por la forma en la que se comportan las amenazas en la actualidad. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito, es fundamental, yo creo que reflexionar sobre todo en la evolución que ha tenido la industria. Porque esta evolución de la cual ustedes y todos somos testigos, afortunadamente, también ha obligado a que la industria de tecnologías de información y sobre todo nosotros, los fabricantes que buscamos entregar soluciones adecuadas de seguridad, pues nos adaptemos a esta nueva dinámica. Hoy tenemos escenarios donde definitivamente al alcance del usuario de a pie, al alcance del usuario común y corriente, por así llamarlo, con mucho respeto, está la tecnología que le permite contar con una capacidad de cómputo mucho más fuerte, quizá, que el que tenemos en las computadoras o en los dispositivos móviles tradicionales como lo eran o como lo son las laptops. ¿Okay? Tenemos usuarios con recursos económicos limitados, pero que no les cuesta el ahorrar por un buen tiempo el dinero necesario para poder hacerse esa tecnología y para poder cumplir su agenda, que puede ser divertirse, estudiar, cualquiera que sea el objetivo bajo el cual logró justificar esa inversión de manera personal. Usuarios que independientemente del lugar donde se encuentren, independientemente del dispositivo, y en cualquier momento buscan hacer uso y sacar provecho de las tecnologías de información, evidentemente a partir de la explosión de la movilidad y de la consumerización que claramente podemos ver de manifiesto en este tipo de ejemplos. ¿Okay? Usuarios que a la postre se convierten en usuarios muy demandantes, usuarios que tienen incluso la capacidad de decirnos a nosotros mismos como tecnólogos qué es lo que las tecnologías de información y comunicaciones pueden hacer por ellos. Y ya no somos nosotros entonces los responsables de tecnología los que les decimos qué sí se puede y qué no se puede hacer. Al contrario, nos hemos convertido, como también se ha venido mencionando de manera recurrente y acertada, nos convertimos más bien en habilitadores de esta agenda para poder entregar distintos servicios, para poder ser más eficientes de cara a la impresión que damos en esta sociedad, donde como en toda sociedad tenemos gente buena y gente mala, que hace uso de la tecnología también para otro tipo de fines que no necesariamente son los que originalmente teníamos nosotros en mente. Y esto es lo que nos lleva a un mundo interconectado, a un mundo donde cada vez es más complejo
para nosotros el identificar qué no tiene la capacidad de conectarse a la red, qué no tiene la capacidad de hacer uso de la movilidad tan explosiva, de la nube y de todas las bondades que hoy están tan al alcance del usuario. Y eso es justamente a lo que también se le conoce como el Internet de las cosas, ¿okay? Donde lo que se busca sobre todo ilustrar es ese fenómeno, esa explosión tremenda que hay en la cantidad de dispositivos que se conectan. ¿Y por qué es importante hacer este preámbulo? ¿Por qué es importante contextualizar las cosas de esta manera? Porque anteriormente nos preocupábamos por las puertas y las ventanas que nos separaban del mundo exterior, ¿ok? Escuchábamos de manera recurrente que los ataques que teníamos, que había gente mala afuera, que después que los ataques también ya se daban de manera interna, y nos quedaba a nosotros la tarea de identificar cuál era esa puerta que nos conectaba al mundo exterior para de esta manera poder seleccionar y definir las contramedidas necesarias. Pero hoy, en un mundo en el que no existen fronteras de tiempo, de lugar, de espacio, en el que todo tiene la capacidad de formar parte de la red, pues ya no es suficiente el identificar la ventana y la puerta, porque todo absolutamente tiene la capacidad de conectarse al mundo exterior. Entonces, anteriormente nos preocupábamos por las vulnerabilidades de las PCs, de las estaciones de trabajo, de los servidores, después de los teléfonos, después de no tener access points adicionales, pero hoy que tenemos cámaras de videovigilancia que se conectan a internet, que tenemos impresoras y que tenemos ejemplos tan burdos como quizá lo puede ser una licuadora o un refrigerador, pero que son parte de nuestra realidad, una televisión ni se diga, pues definitivamente el problema es un problema mayor donde tenemos que ocuparnos de manera adecuada para poder servir a ese tipo de usuarios de la manera que ellos esperan. Del e-government, la verdad es que creo que sería demasiado cansado para ustedes, poquito antes de la comida, el que me dedique a enlistar cuáles son los temas que para ustedes son prioritarios. Ustedes los conocen mejor que yo, pero yo creo que es importante sobre todo resaltar cuáles son los 5, bueno, normalmente se mencionan 4 o 5 transiciones de mercado o 4 tendencias que son las que han obligado a las organizaciones a replantear su estrategia y a definir esquemas de administración y definición de la tecnología, ¿ok? Y bueno, aquí yo eché mano de un reporte muy bueno de verdad, que yo les recomiendo que lo descarguen, que generó Deloitte & Touche, ¿ok? Créanme que está muy en sintonía también con lo que han ustedes escuchado en las charlas en esta mañana, ¿ok? Y sobre todo, bueno, después de escuchar la charla de Ignacio, que era muy interesante desde el punto de vista el análisis de la información y que ahí se habla de los analíticos, el rol que el CIO tiene de cara a los siguientes años, definitivamente yo los invito a que descarguen esto, ¿verdad? Pero bueno, el punto que yo quiero resaltar aquí es que para poder responder a esas necesidades o a esa agenda institucional que hoy ustedes tienen, en el cual la tecnología es importante y una tecnología altamente caracterizada por las transiciones de mercado, por las tendencias que acabo de mencionar, déjenme les comparto algo. Que muchas de esas tecnologías, que muchos de esos planteamientos, de los cuales depende nuestra existencia como institución, la credibilidad que tenemos de cara al usuario, el grado de satisfacción que le damos con la entrega de los servicios, se ve comprometida de la noche a la mañana porque en muchas ocasiones, de verdad, la seguridad no fue concebida desde el inicio. Entonces, eso es lo que nos ha llevado justamente a esta dinámica que les mencionaba al inicio, donde vemos a la seguridad como un tema reactivo, como un tema posterior a después de implementar las redes, diseñar sistemas operativos, bases de datos, me voy o no me voy a la nube, implemento movilidad, habilito el Bring Your Own Device en mi institución. Después entonces es cuando pensamos en la seguridad y ese escenario definitivamente es un escenario desafortunado, donde tenemos casos en los que cada vez es más complejo el poder discernir o el poder dividir a el crimen organizado y al delincuente tradicional del delincuente que utiliza la tecnología como medio para poder afectarnos,
¿ok? Porque las referencias de justamente el crimen organizado detrás de ese mundo de amenazas que hoy tenemos es muy evidente para la piratería, para la clonación de tarjetas, para el robo de información, para la extorsión, para toda esa agenda delictiva que no tiene caso aquí enlistar porque estamos ya muy acostumbrados a escuchar ese tipo de términos, pero que aquí de nuevo lo importante es resaltar cómo no existen diferencias entre los delincuentes y es fundamental que tengamos esto presente. Recientemente me decía un amigo, un colega, de manera muy atinada, bueno, ¿y a quién le llamas delincuente si tenemos casos como estos, donde los gobiernos también están detrás del desarrollo o del fomento al robo de información para poder cumplir con su agenda? ¿Ok? Y tenemos por ahí el del famoso, el caso tan sonado en días recientes de Snowden, que era un contratista del gobierno de Estados Unidos, puntualmente del Pentágono, de la CIA, ¿okay? Donde reveló justamente la cantidad de información que ellos tenían y la cantidad de iniciativas que tenía la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para poder robar información de gente que tenían que entender, ¿ok? Como lo era en este caso también incluso el gobierno mexicano. Entonces, el tema aquí es que si vemos los mecanismos que hoy ellos utilizan para poder alcanzar su agenda, definitivamente se apalancan de la movilidad, se apalancan de los esquemas basados en la nube, se apalancan también de la dependencia que tenemos en una gran cantidad de elementos para poder operar, ¿ok? Algunos que se pensaba no eran tan vulnerables como los sistemas PLC, y seguramente algunos de ustedes recuerdan la referencia de Stuxnet, que fue también un tema muy sonado hace ya cerca un par de años, donde se hablaba de una instancia de código malicioso desarrollada también para robar información y para comprometer una gran cantidad de dispositivos de plantas nucleares, ¿ok?, por parte de un gobierno. Entonces, los ejemplos son muchos, como les mencionaba. Yo lo que quiero aquí es, en lugar de enlistar la gran cantidad de cosas que nos pueden llegar a comprometer, más bien es resaltar cómo definitivamente tenemos que preocuparnos de que la seguridad siempre esté concebida de inicio, porque si queremos habilitar un servicio al usuario, es un hecho que tarde o temprano o se puede ver caído, ¿okay?, o en muchos casos, sin darnos cuenta, puede estar ya comprometido, ¿okay?, por el mundo de amenazas a las que estamos expuestos. Entonces, los ejemplos, pues bueno, ustedes los han escuchado de manera recurrente. Como les mencionaba, a veces han sido desde lo más elaborado y a veces no ha sido tan complejo como el solo hecho de sobornar a ciertas compañías para que permitan montar esquemas de videovigilancia o de rastreo o de copiado de información, el uso o el rastreo del correo electrónico, de llamadas telefónicas, cosas que en realidad desde el punto de vista tecnológico sabemos que son muy sencillas. Pero bueno, tenemos también este tipo de manifestaciones y no puedo dejar de mencionar este ejemplo porque también es muy ilustrativo, ¿no? Aquí, bueno, yo sé, sin que se perciba, por favor, que yo soy un promotor en lo absoluto de lo que acabamos de vivir hace algunos días, ¿cuál es el ejemplo, cuál es la analogía que les quiero compartir? Pues bueno, un grupo manifestándose muy numeroso en la Ciudad de México, que todos conocemos, donde se trataban de desligar ellos, según decían, de los anarquistas, de cierto grupo que, montados también en su agenda y entre un universo y un mundo de gente, también trataban de manifestarse para generar desmanes. ¿Okay? Esto que vemos en el plano físico ocurre también en el plano lógico, cuando vemos cómo se comportan los grupos de hacktivismo, como lo son Anonymous y otros más. Y son cosas que los usuarios no saben,
todo el mundo dice, sí, sí, vamos contra el gobierno, sí, sí, estoy en contra de la reforma educativa o de la baja que hay en los salarios, etc., etc., y no se dan cuenta que cuando ellos forman parte de esa ojiva que busca afectar a la Secretaría del Trabajo o cualquier otra dependencia, sin darse cuenta, una gran cantidad de gente aprovecha ese volumen de información para afectar, para robar información, para hackear, para vulnerar la seguridad de instituciones de las cuales dependen muchas cosas, dependen vidas, depende la seguridad nacional, depende la electricidad, ¿okay? De la cual a su vez dependen las instituciones de salud para poder atender a los enfermos. Entonces todo está interconectado, no es desafortunado de verdad, ni es morbo, ni es especulación, el decir que eso definitivamente ocurre, a eso estamos expuestos y que tenemos ahí una obligación muy fuerte por hacer del conocimiento, ¿okay?, del medio lo que está ocurriendo. Entonces, yéndome un poquito más rápido, no podía dejar también de compartirles esta gráfica. Esta gráfica es fundamental, no me voy a ir a detalle en ella, pero es fundamental porque enlista 3 variables y 3 conceptos que de verdad lo son todo en el mundo de la seguridad. Y son justamente las amenazas a las que estamos expuestos, las vulnerabilidades que forman parte de nuestros procesos, de nuestros sistemas, de la tecnología que hoy utilizamos, de nuestro comportamiento y los activos que evidentemente, bueno, sabemos a qué nos referimos con ello. Estas 3 variables en conjunto son las que nos permiten hablar de administración del riesgo. Y decía que es fundamental hablar de ello, porque cuando hablamos de seguridad nunca vamos a encontrar una tecnología, la panacea, una tecnología mágica que nos resuelva el problema al 100%, pero seguramente podemos encontrar algún planteamiento o podemos definir alguna estrategia, alguna agenda que nos permita llevarlo a niveles aceptables, con las cuales el servicio pueda salir al aire, ¿okay?, sin comprometer todo lo demás. ¿Okay? Entonces, y estas 3 son las variables principales. Sin embargo, ¿por qué les muestro este slide si no es una sesión de la academia? Bueno, les muestro este slide porque es importante entender todas estas variables para de esta forma también tener muy claro cómo es tan complejo el poder atender la seguridad y cómo no podemos ver la seguridad de manera aislada, pensando nada más en lo malo que es el mundo y la gran cantidad de hackers que hay en China y la agenda que tienen los gobiernos extranjeros, si no nos ocupamos también en saber dónde estamos vulnerables, cuál es la infraestructura que hoy tengo para poder cumplir con mi agenda, como les comentaba en un inicio, ¿okay?, y cuáles son los activos críticos de los cuales dependo para poder operar, recursos que están en sitio, recursos que están en la nube, la movilidad, etc., etc. Entonces, todas estas variables son las que nos permiten entender el riesgo en toda su extensión de manera muy general y en función de ello entonces poder seleccionar los planteamientos adecuados. ¿Okay? ¿Qué pasaba anteriormente? Como les mencionaba, las empresas instalaban sistemas operativos, las empresas instalaban redes, dependían de algún servicio en particular, como en su momento lo fue el correo electrónico, después el web, etc., etc., y después venían las amenazas, llegando a un punto en el que la seguridad naturalmente empezó a ser reactiva. ¿Okay? Un servicio nuevo, la seguridad que nos ayudaba a más o menos sostener el servicio. ¿Okay? Y así empezamos a engancharnos en una dinámica donde para poder atender cada uno de estos problemas de seguridad necesitábamos pastillas y tecnología puntual. ¿Okay? Eso ha cambiado. Y déjenme justamente con esto meterme ya de lleno a la propuesta de valor que tenemos nosotros en Fortinet. Nosotros Fortinet nos hemos consolidado como la empresa número 1 en seguridad, justamente porque tenemos la capacidad de poder consolidar distintos planteamientos de seguridad informática en una sola plataforma. ¿Y cómo logramos hacer esto? Logramos hacerlo apalancándonos de una evolución tecnológica que nos permite tener dispositivos de propósito específico con un alto desempeño, con muy baja latencia y con una capacidad de inspección tremenda, con la capacidad de poder atender distintos problemas de manera simultánea. Sin embargo, para muchos de ustedes quizá esto puede ser todavía sorpresa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener racks llenos de 10, 15 cajas. De seguridad tenemos el anti-spam, el firewall, el IPS, el IDS, el antivirus, etc., etc. Y los cuestionamientos de la alta dirección diciendo, oye, espérate,
de verdad que es inviable lo que tú estás haciendo. Me dices que para poder sostener esto de la seguridad necesito 10 cajas que consumen tanto en energía eléctrica, que cuando además todo lo estoy virtualizando, cuando además muchas cosas las estoy moviendo a la nube, eso es impráctico y definitivamente lo es, si pensamos en tecnología puntual para poder atenderlo. Entonces es por eso que nosotros en Fortinet, nuestra propuesta de valor se centra en la consolidación de servicios de seguridad en una sola plataforma para poder entregar todo esto de manera mucho más eficiente y poder entregarles arquitecturas de seguridad de tal forma que independientemente de su contexto, llámese data center, llámese la nube, habilitar el Bring Your Own Device, proteger las bases de datos, proteger los sistemas operativos, proteger ambientes virtualizados, encuentren en nuestro planteamiento una opción para poder atender sus problemas de manera eficiente. No puedo dejar de compartirles como último comercial que en México somos una organización con cerca de 40 personas, dedicadas nada más a responder a las necesidades del mercado mexicano, que esto es de verdad muy fuerte. Es muy fuerte porque demuestra capacidad de ejecución, demuestra recursos de postventa, de preventa, de consultoría, de venta, que estamos pensados o contratados para poder entender sus necesidades y poder ayudarlos a atender sus problemas de seguridad de manera adecuada. Y sin más, les agradezco mucho su tiempo, justamente estamos sobre la hora que nos marcaron. Y si tienen alguna duda, algún comentario, tenemos un booth aquí donde nos dará mucho gusto el poder platicar con ustedes a detalle sobre lo que hacemos. Mucho más importante, entender sus necesidades y ver de qué manera los podemos apoyar. Gracias.